Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en España. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, en 2025 se estima que se diagnosticarán más de 290.000 nuevos casos de cáncer en nuestro país, lo que representa un incremento del 3,29% respecto al año anterior. Los tipos de cáncer más frecuentes serán los de colon, recto, mama y pulmón. Este aumento en la incidencia del cáncer se atribuye a diversos factores relacionados con el estilo de vida moderno, no solo a factores genéticos. El consumo de tabaco y otras sustancias que son veneno para el organismo, una dieta poco saludable, el sedentarismo, el estrés o la obesidad son solo algunos de los principales responsables. Recientes estudios han demostrado que hasta un 40% de los cánceres podrían prevenirse adoptando hábitos de vida saludables. De todo esto es de lo que vamos a hablar esta semana, de cómo abordar la prevención, es decir, el antes y también el durante y el después del cáncer. Y lo vamos a hacer con la doctora Cristina Sánchez, médico-oncóloga integrativa, es decir, que aborda el cáncer desde una perspectiva que no solo se centra en el tratamiento de la enfermedad, sino también en la restauración y promoción de la salud para disfrutar de una calidad de vida lo más óptima posible antes, durante y después del diagnóstico. Bienvenida, doctora Cristina Sánchez. Muchísimas gracias por visitar el podcast. Muchísimas gracias a ti, Hanna, que ya nos teníamos fichadas, así por fin ya hemos puesto cara. Desvirtualizar, que siempre digo lo mismo, que cada vez me gusta más desvirtualizar a la gente. Sí, además es que hay temas especialmente sensibles que creo que es más fácil tratarlos cuando se habla cara a cara y en persona. Vamos a hablar de cáncer. Y me encanta, además esto me lo propusiste tú, el enfoque desde el que lo vamos a hacer, porque cuando hablamos de cáncer vamos como al momento puntual en el que una persona es diagnosticada de un cáncer en concreto. Uh-huh. O hablamos en general de prevención, que pues, prevenir el cáncer, prevenir un infarto, en fin, estilo de vida saludable. Pero me encanta la idea que me diste de ver el cáncer desde el pre, el durante y el post, porque es verdad que la prevención es fundamental. Durante la enfermedad también se pueden hacer muchas cosas para que los pacientes lo lleven, en la medida de lo posible, lo mejor que puedan. Y luego la vuelta a la normalidad, entre comillas, a la nueva normalidad de los pacientes, con todo lo que tiene que suponer después de haber pasado algo así y, oye, teniendo la suerte de haber sobrevivido a un cáncer, que no todo el mundo tiene esa suerte. Así que me encanta el enfoque, cómo vamos a abordar hoy esta enfermedad. Estas enfermedades. Eso. Ay, pues esto me lo tengo yo que también, ¿verdad? Porque el cáncer no es uno. Son muchas enfermedades porque cada órgano y cada paciente juntos se pueden comportar de manera diferente y eso pues lo hace todo mucho más complejo y que sean pues como enfermedades diferentes. La realidad es así. Yo te he presentado, Cristina, como una doctora oncóloga especializada en oncología integrativa. Y la primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué diferencia hay, ¿no? Lo primero, entre la oncología convencional y la oncología integrativa? Bueno, la oncología convencional es oncología como todo el mundo conocéis. Un doctor, que es un oncólogo o oncóloga, que te ve en la consulta para proponerte un tratamiento para tu cáncer, que son tratamientos pues que están aprobados por la evidencia científica y por la comunidad científica y están dentro de nuestras guías y se trata pues como una enfermedad igual que el resto de las especialidades que tienen sus protocolos. Entonces los tratamientos que utiliza la oncología convencional son la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la inmunoterapia, terapias dirigidas, todo lo que es el elenco de fármacos y de terapias que tenemos habituales. Y más allá también, la oncología convencional es del médico al paciente la dirección en la que va la información. Es decir,
el médico decide un poco cuál es el plan, se lo plantea al paciente y el paciente, como poco tiene que decir la mayoría de las veces porque no sabe, lo acepta y si todo está ok, pues se lleva a cabo el tratamiento y el seguimiento. Claro, la oncología integrativa va mucho más allá y realmente es un término que no se sabe muy bien por quién está acuñado, pero ya lleva tiempo establecido como una corriente intentando cambiar un poco las ideas que tenía la oncología convencional estrictas de terapias clásicas y ya, intentando aportar conocimientos y terapias que tuvieran que ver más con el cuerpo en sí, con lo que necesitaba esa persona, ese paciente, para poder luchar contra la enfermedad con su propio cuerpo. Uh-huh. Claro, esto, yo digo que el padre de la oncología integrativa se llama Paul Ehrlich, que es un médico investigador alemán, que ya en 1908 le dieron el premio Nobel, porque lo que él abogaba era que el organismo para cualquier enfermedad tiene capacidad de lucha. Él se centraba mucho en el sistema inmune, que de hecho pues ahora la inmunoterapia es uno de nuestros principales tratamientos, pero a raíz de ahí ya empezó un poco también las corrientes como de es verdad que hay algo más, que no tenemos que ir como directamente pum a la enfermedad y que hay un cuerpo ahí debajo o encima o donde esté, ¿no? Y ya hay muchas corrientes que bueno, esta corriente se ha ido como extendiendo. De hecho, la principal unidad que hay en el mundo es el Memorial Sloan Kettering de Nueva York. Ahí hay una unidad de oncología integrativa brutal y de ahí han empezado a surgir muchas guías, muchos protocolos para que se vayan aplicando, intentando integrar, es decir, añadir a las terapias convencionales todo lo que tiene que ver con el cuerpo, que fundamentalmente hablamos del estilo de vida. Uh-huh. Hablamos de la nutrición, del ejercicio, del control del estrés, que tienen un impacto directo en la salud e indirecto o directo también en el propio cáncer. Y esto es una forma de hacer las cosas el 100%, porque claro, si tú te centras en ir a por el tumor, a por el cáncer o a cualquier enfermedad, si esto lo extendemos al resto de las enfermedades del mundo, tú vas a la enfermedad y te olvidas de qué más se puede hacer por parte del organismo porque está todo muy parcheado y muy parcializado. O sea, tenemos una medicina que es te especializas en esto y vas a por esto. Y te olvidas de que hay un cuerpo entero que tienes que seguir conociendo. Claro, esto supone más estudio, supone abrir la mente y bueno, pues ya si queréis nos metemos luego en problemas de por qué no va tan rápido esto, pero necesita una educación a los profesionales, a los pacientes y a todo el mundo. Pero básicamente en resumen es eso, es integrar otras terapias que podemos llamar complementarias con las terapias clásicas para intentar hacer una medicina más completa y que ya no va de médico a paciente solo, sino que va de médico a paciente, de paciente a médico continuamente, porque son cosas que puede hacer el paciente por su propia salud. Importante la precisión que has hecho, porque aquí no estamos hablando de sustituir las terapias que se utilizan ahora y que, oye, tendrán sus efectos secundarios, pero hasta ahora es lo mejor que conocemos. No se trata de sustituir una cosa por otra, eso es otro tema y está lejos de lo que hablamos aquí, eso no es ciencia, eso son pseudociencias. Aquí se trata, como tú has explicado, de a los tratamientos que ya conocemos, añadir otras estrategias que tienen que ver con el estilo de vida y que también la ciencia ha demostrado que son efectivas. Esto creo que es importante hacer la puntualización porque aquí no vamos a hablar de esoterismos ni cosas. No, que ese es el gran problema, que nuestro término, por así decirlo, integrativo, que yo creo que habría que darle una vuelta, sí. Está muy manido por esas terapias que se denominan alternativas, es decir, cambio, no te pongas quimio, no te pongas inmunoterapia, no hagas esto y te ofrezco este otro mecanismo de supervivencia, como puede ser una superdieta o una superterapia rara que no está probada. Entonces eso no es. Antes de que entremos, Cristina, a hablar directamente de estrategias, sí que me gustaría que viéramos un poco el contexto, ¿no? Porque en España es verdad que, aunque ahora cada vez como pacientes queremos saber más y nos interesamos más y tenemos más como una postura proactiva frente a lo que nos pasa, es verdad que hay enfermedades como el cáncer que es todavía como... O sea, hay gente que le cuesta todavía decir la palabra. A mí me ha costado mucho tiempo decirlo sin... Ya por decirlo voy a tener cáncer. Has hablado antes de la educación, pero ¿qué otras carencias tiene el sistema español para que todavía sigamos teniendo, por un lado, ese ese miedo a la enfermedad y sobre todo que muchos pacientes se pongan delante del médico y sea casi como que Dios les está hablando y yo no rechisto y no pregunto y lo que dice el médico va a misa? Que no digo que no haya que hacerlo, pero bueno, que cuestionarse cosas también. Sí,
Hombre, en cuanto al tema del miedo, pues es duro reconocer que yo creo que todavía el cáncer tiene que dar miedo, porque es verdad que tenemos que ser un poco honestos también los profesionales y queda mucho por descubrir de esta enfermedad y depende del tipo de cáncer, pues también tenemos una mayor o menor seguridad en cuanto a la eficacia que va a tener un tratamiento, el pronóstico, pero sí que es verdad que todavía vienen muchas personas a la consulta pensando que el resto de su vida va a ser vomitar, tener un pañuelo en la cabeza, que su vida se cae encima. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un poco trabajo multidisciplinar porque a día de hoy ya ha habido muchos avances. Hay muchas personas que todavía siguen rechazando los tratamientos convencionales por miedo y por desconocimiento y a día de hoy no son los efectos secundarios que teníamos antes. Ya no solo se ha investigado en cómo mejorar la probabilidad de supervivencia, sino también cómo mejorar esos efectos secundarios. Todavía queda mucho y depende de la implicación de cada profesional, pero es una enfermedad que ha avanzado mogollón. De hecho, mis compañeros mayores que yo, que ya ves tú, nos llevaremos 20 años, nos dicen que nuestra generación es mucho más complicada que la suya en cuanto al aprendizaje que requiere la enfermedad, porque ellos tenían 4 fármacos y ya, y nosotros tenemos 20.000. Y yo, a los más pequeños también que vienen, les digo, qué suerte estáis teniendo, o sea, qué mala suerte, perdona, en el sentido de que habéis caído en la oncología de mayor innovación. O sea, que al final todo mejora, ¿no? Pero que sí que es verdad que o sea, hay que tenerle miedo, pero también hay que tener ganas de entender la enfermedad, porque es una enfermedad que yo creo que la gente no comprende, no sé, yo creo que también en parte porque no lo explicamos bien los profesionales, pero hay que entenderla porque también de esa manera se hace uno consciente de cómo intentar prevenirla o de cómo van a poder formar parte del proceso. Y esto es lo que hablábamos también yo antes, que es un equipo el que tiene que formar el médico y el paciente. Entonces, digo que puede ser un abordaje más multidisciplinar, pues porque igual tiene que haber ahí algún psicólogo, algún terapeuta específico que ayude a organizar un poco las cosas. Todo depende un poco de los recursos, del tiempo, porque en la propia consulta también podemos establecer una relación mucho más profunda y mejor con más tiempo, y tenemos muy poco tiempo en la consulta. Yo creo que habría que hablar más del cáncer como un poco como sabiendo que convivimos con la enfermedad, que se está avanzando, que no todos los cánceres son iguales, y bueno, pues darle un poco más como de visibilidad natural, a pesar de que sea una enfermedad dura. Antes de empezar a hablar de prevención, ¿qué papel tiene o qué porcentaje de influencia tiene la genética y qué porcentaje tiene la epigenética? Y entiendo que aquí habrá que distinguir tipos de cáncer. Ya hemos dicho que no es una única enfermedad, son muchas enfermedades, cada una además asociada con el paciente correspondiente, pero ¿qué porcentaje aproximado hay de genética y de epigenética? Porque esto también, desde el punto de vista paciente, hay veces que es como, bueno, lo llevo en los genes, pues ¿para qué me voy a cuidar, no? Si ya lo llevo yo en los genes, pues cuando Dios quiera ya lo desarrollaré y ala. Claro. Pues, a ver, se habla de un 10% de genética y el resto epigenética, que para quien no lo sepa, la genética es lo que directamente ya la célula tiene alterado en su material genético y que tú no puedes evitar porque has nacido con ello. Es la herencia que tú tienes en tus células que, por desgracia, es una mutación, un cambio genético, que vamos a decir, para que se entienda bien, el manual de instrucciones de las células no está bien. Entonces se van a desarrollar ya de manera anómala y eso es una predisposición genética que no se puede cambiar porque la has heredado y ya está. Eso es un 10%. Luego la epigenética es algo muy interesante que se ha descubierto ya con el tiempo, que es que, claro, los genes, tú tienes tu manual de instrucciones, pero hay una forma de ejecutar ese manual y esa ejecución depende de factores externos porque pues imagínate, tú tienes el manual de instrucciones para montar una mesa, pero no es lo mismo si estás jarreando, estás a la intemperie o en tu casa tranquilito. No es lo mismo, ¿no? Pues lo mismo, las células necesitan un medio ambiente y unas señales extracelulares para que luego esos genes puedan expresarse y la función posteriormente se lleve a cabo. Entonces, esa epigenética lo que estudia es precisamente qué es lo que hace que los genes no se expresen como deben o si se expresen como deben, dependiendo de determinados factores. Eso lleva a ser ya un 80-90% de los tumores, con lo cual viene aquí mucho el tema de los factores ambientales y el estilo de vida que modifican mucho a lo que se exponen las células como para que esos genes
tengan una expresión diferente. Y es muy interesante porque aquí podríamos meter ya temas de inflamación y de tal, de microambiente tumoral, porque se está viendo que incluso aunque una célula tenga alterado su material genético, esto se está viendo sobre todo en los que no son mutaciones heredadas, sino mutaciones ya adquiridas, dependiendo del medio ambiente se puede o no resolver esa alteración genética, como para que no se lleve a cabo. O sea, es decir, como que hay una serie de factores que son como la chispa que faltaba para que todo se descontrole. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es ese 80-90% intentar estudiar cada vez más los factores que tienen que ver y controlarlo al máximo, porque con lo que tú ya has nacido, lo único que podemos hacer es estrategias de prevención o de controles más estrechos para que si por lo que sea lo detectamos, que sea a tiempo y lo podamos tratar, pero no vamos a poder cambiar la genética del paciente. Entonces es muy importante que sepamos un poco lo que nosotros podemos hacer y es un porcentaje que yo creo que es bastante alto y de hecho con los años lo seguimos revisando y tal y sigue siendo así, no es que baje, al revés, en tal caso sube. Otro de los factores, hemos hablado de genética, no se puede modificar, epigenética se puede modificar, y hay un tercer factor del que cada vez se habla más, en concreto en su implicación en el desarrollo de cáncer, que es el envejecimiento. Sí. Claro, ahora estamos en el boom de la longevidad, yo estoy estudiando mucho la longevidad, la hiperlongevidad, y es verdad que lo que se está viendo es que, claro, como cada vez vivimos más años, cada vez tenemos más probabilidad de desarrollar algún tipo de cáncer, pues por el propio deterioro de nuestras células. Desde la medicina, ¿os estáis preparando los expertos para esto? Porque claro, ya de por sí, por el entorno, por la epigenética, por los niveles de estrés, ya el número de casos va aumentando. Si a esto le sumamos que prolongamos la esperanza de vida, el número no va a hacer, sino todavía crecer más. Entonces, ¿os estáis preparando para esto? Desde la parte científica, ¿estáis empezando a estudiar la prevención, pero en personas ya muy mayores? No, no se está preparando nadie. Yo creo que es que la humanidad funciona así. Todos los desastres que pueden surgir, yo qué sé, pues con el tema ahora de los plásticos o de las talas de árboles masivas, es como que esperamos a que pasen las cosas para tomar conciencia y para intentar solucionarlo, pero no vamos con un paso por detrás, ¿no? No vamos adelantándonos en el tiempo. Y yo creo que esto hay que hablar más de ello porque efectivamente la enfermedad del cáncer siempre ha sido una enfermedad del envejecimiento. De hecho, la seguimos viendo en personas mayores de 65 años y mayores de 70 y mayores de 80, porque ya no solo es que las células estén peor, envejezcan, sino que los mecanismos de reparación y el sistema inmune también envejecen y ya no están alerta y acaba desarrollándose la enfermedad. El problema que yo veo en cuanto al tema de la longevidad y todo esto que se está hablando, me parece muy bien intentar alargar la vida con calidad de vida lo máximo posible, pero hay que centrarse mucho en un gran problema que es el envejecimiento prematuro que estamos teniendo por el mal estilo de vida, por las exposiciones que estamos experimentando, a las cuales el ser humano no estaba preparado. Y eso lo tenemos que saber. Entonces, yo creo que la medicina antienvejecimiento se está centrando mucho también en eso porque es el real problema, el envejecimiento prematuro. Se están viendo ya problemas inmunológicos, problemas celulares, que lo normal es que ocurrieran cuando ya eres mayor y se están adelantando las edades a las que esto pasa, pues por todo lo que estamos viviendo. Entonces, eso por un lado, pero por otro, tenemos mejores tratamientos y más supervivencia de enfermedades como el cáncer, que no es una enfermedad que permita dejar de ver a los médicos muchas veces, porque hay personas que para poder sobrevivir más necesitan estar enganchadas a un tratamiento y tienen que hacerse sus revisiones y tienen que hacer sus complicaciones que pueden surgir y tratarlas. Entonces, si los fármacos son mejores, la supervivencia es mayor, también vive más la gente por otras enfermedades que se tratan también mejor, del síndrome metabólico, infartos, lo que sea, que también se previenen y se tratan, efectivamente va a haber un altísimo porcentaje de casos de cáncer en el futuro, o bien porque no los prevenimos, o bien porque aparecen, porque la gente vive más. Y realmente, ahora que me lo preguntas y que lo tengo que contestar, no estamos preparados porque no hay una planificación de aumento de recursos, ni mucho menos. Ni hay campañas de prevención, ni campañas de información a las personas de a pie. Y a los profesionales tampoco nos están diciendo que vaya de aquí a dentro de 20 años, o vamos a poner 10, una previsión de aumento de plazas o de recursos, para nada. Entonces, creo que nos vamos a encontrar con ello.
así, pum, como todo lo que pasa. Es que me surge la duda por eso, porque es verdad que obviamente en la prevención estamos poniendo mucho el foco porque es verdad que se está adelantando la aparición en determinados tipos de cáncer, ponemos mucho el foco en persona joven, niños, pero no estamos pensando en que es inherente al envejecimiento la aparición de específicamente algunos tumores. Entonces, claro, en eso no lo estamos pensando. ¿Y de qué nos sirve llegar a vivir 120 años si 40 de esos 120 o 30 los vamos a pasar con un cáncer en un tratamiento para el cáncer, con lo que supone un tratamiento para el cáncer en una persona de esa edad? Pero es como fíjate una que paradoja esta. El concepto que, claro, hablando del cáncer todo es mucho más heavy, ¿no? Porque es una enfermedad que, como hemos dicho, da mucho miedo. Pero si te paras a pensar en cómo está envejeciendo la gente y cómo vive la gente hasta los 90, los 100 años, muchas personas viven con medicación y viven con enfermedades crónicas. O sea, todo depende un poco de la calidad de vida, lo que le afecte esa enfermedad. Pero hay muy pocas personas que mueren simplemente por envejecimiento, porque a día de hoy yo creo que hay enfermedades que ya se asume que son normales tener, aunque no lo son, pues la diabetes, la hipertensión. Entonces llega un punto en el que, vale, sí, a partir de cierta edad consideramos que todo puede ser, porque hay un cuerpo ya deteriorado. Pues que hay gente que lleva desde los 60 con una enfermedad y se muere a los 80 y dices, ¿ha muerto de viejo? No, o igual le ha dado un infarto antes de tiempo. ¿Sabes cómo te digo? Que sí. Al final yo creo que el concepto que tiene la gente es, vale, me da igual, yo estoy enfermo, pero quiero vivir. Y la medicina anti-envejecimiento está intentando lo contrario. Es, vale, sí, tú tienes que vivir más, pero no tienes que vivir enganchado a un fármaco que te está tapando un síntoma de una enfermedad que llevas debajo y es crónica. Tienes que vivir con salud hasta que tu cuerpo decide parar. Esa es la clave. Y a mí me gusta mucho el anti-aging orientado así porque es que eso es top, no lo que realmente creo que está pasando. Sí. Ahora sí, Cristina, vamos claro, estructura la entrevista en el antes, el durante y el después. Entonces Perfecto. Vamos a la parte del antes, a ese estilo de vida preventivo, que ojo, no quiere decir que una persona que sea ahora mismo paciente de cáncer no tenga que tener en cuenta estos puntos, evidentemente. Vamos con la alimentación, que es uno de los puntos clave que más se está vinculando, y aquí como hay mucha polarización, pues claro, uno ya no sabe qué es lo que sí, qué es lo que no, pero bueno, voy a ir a puntos concretos, sobre todo a alimentos, por llamarlo de alguna manera, hago mucho el gesto de las comillas, aunque no me veis, productos, sustancias, no sé cómo llamarlo, que ya se ha visto, y si no me corriges, que impactan de forma negativa o que provocan o promueven la aparición de cáncer. Estoy hablando de ultraprocesados y del azúcar, que dicen que es el alimento de las células tumorales. Claro, esto, como desde que estoy en redes sociales me dedico a capear comentarios de haters y de gente, con el azúcar ha habido mucho problema porque, claro, o sea, yo siempre explico que el azúcar hay que saber qué es el azúcar, y como hablamos normalmente en ciencia de azúcar malo, es el azúcar añadido a los alimentos, pero nosotros para vivir necesitamos azúcares que son hidratos de carbono. En mayor o menor medida los necesitamos, ahí ya entraría el debate de cuánto de hidratos necesitamos, cuánto de dieta cetogénica, hablando de personas sanas, ¿eh? Pero bueno, nos necesitamos para la vida. Entonces, hidratos de carbono es equivalente al término de azúcares. Porque claro, dependiendo del compuesto que te estés comiendo, esos hidratos van a ser, esos azúcares van a ser de una naturaleza o de otra, y es lo que conforma, al final, en la mínima parte, la mínima expresión, es la glucosa. Esto está en la patata, en la pasta, en todo lo que son hidratos de carbono. Esos no son el azúcar malo. Eso lo necesitamos porque si nosotros queremos tener actividad física, necesitamos un combustible que en parte es el glucógeno que se acumula en los músculos y el hígado y tal, y que nos va a dar fuentes de energía cuando nosotros lo vayamos necesitando, y para eso hay que ingerir hidratos de carbono. El problema es el azúcar añadido. El azúcar añadido, yo no lo quiero orientar a si alimenta o no las células tumorales, yo lo quiero orientar a que es un atentado contra tu salud. O sea, genera picos de insulina, una glucemia alterada, una adicción a nivel cerebral, y sobre todo es que no lo necesita tu cuerpo. Es un producto de la industria alimenticia para satisfacer tu paladar y para que ellos puedan engancharte a sus alimentos. Y si veis, la mayoría de alimentos que llevan azúcar añadido no lo deberían de llevar. O sea, no te tienes por qué comer pechuga de pavo añadida con azúcar, ni leche añadida azúcar, ¿no? Entonces, sabiendo que el azúcar ya no es necesario, el debate se podría hasta acabar.
Pero si luego nos centramos en el tema del cáncer, claro, aquí hay que ver qué pasa, que metemos azúcar y es malo para el cáncer, y metemos hidratos de carbono y también es malo para el cáncer. Hay que centrarse un poco en que todavía nosotros estamos muy verdes en la que se llama la teoría metabólica del cáncer. La teoría metabólica del cáncer es una teoría que ya empezó a decir Otto Warburg en los años 30, que se dejó muy olvidada porque luego empezó la teoría genética, Watson y Crick descubrieron la doble hélice del ADN, todo el mundo y toda la ciencia giró en torno a la genética y se dejó la teoría metabólica de lado, pero ya se hablaba de que las células tumorales podían utilizar la glucosa como combustible principal, porque la glucosa es el combustible principal de todas las células de nuestro organismo, aunque puedan obtener energía de otras fuentes, como la grasa y las proteínas, pero las células tumorales lo hacían de otra manera diferente y tenían un metabolismo diferente, que me puedo centrar más o menos en explicarlo, pero era clave para intentar atacar esas células desde ahí, independientemente del material genético que también pudiera tener alterado esa célula. De ahí surge la dieta cetogénica, el ayuno, que es, vale, como la glucosa la consumen en cantidades desproporcionadas y de manera diferente, no le damos glucosa al cáncer, no comemos glucosa. Claro, pero es que hay que pensar en el resto de las células que tiene esa persona en su organismo. Habrá quien tenga una flexibilidad metabólica, un metabolismo deportista privilegiado, que a la mínima le quitas la glucosa y puede sobrevivir, y hay personas que no. Hay personas que vienen con una resistencia a la insulina de base, un síndrome metabólico, trastornos hormonales en mujeres, que no le puedes quitar los hidratos de carbono así, pum. Sobre todo cuando es una teoría que está verde, o sea, se dejó de investigar y se está retomando desde hace poco. Ha habido más de 100 años de parálisis de la teoría metabólica del cáncer. Entonces, hay que darle tiempo y, mientras tanto, yo sí que diría que una dieta con exceso de hidratos de carbono en general no es buena porque no va paralelo a la actividad física de la mayoría de las personas. Debería de ser tantos hidratos con respecto a tanto ejercicio, que ahí ya es ver un poco personalizar, pero no hay que meter miedo de el azúcar alimenta a estas granjeras. El azúcar añadido alimenta de manera mala a cualquier célula. Y luego ya los hidratos de carbono en exceso nunca van a estar bien por el tema metabólico de la resistencia a la insulina, etcétera, que eso sí que es un problema para desarrollar cáncer, porque eso genera inflamación y genera otros problemas, pero no porque pensemos que una célula cancerígena es como un monstruo de las galletas, que a la mínima que tomas algo que tenga glucosa se lo va a comer y va a progresar. No, porque hay muchísimas más cosas que tienen que ver. Entonces, claro, esto hay que tranquilizar un poco a la gente y bueno, esto está siendo como un boom y un debate constante que cuesta a que la gente lo entienda, porque es como muy sencillo decir, el cáncer se alimenta de glucosa, ya está. No es tan fácil. Y claro, hablando de inflamación, los ultraprocesados tenemos que, bueno, es que son efectivamente ni para personas sanas, pero tenemos claro que en ningún caso... Tampoco. Es lo mismo que el azúcar. Claro. De hecho, un ultraprocesado suele tener todo lo que va en contra de tu salud. Suele tener azúcar añadido, grasas saturadas, encima a veces, bueno, la mayoría son trans, que son hidrogenadas y hechas en laboratorio y que tu cuerpo no las identifica bien y que son el mayor problema a nivel cardiovascular. Suelen tener cantidades excesivas de sal, todo pues para que sepa mejor. Aparte de cómo van envueltos, cómo los tienes que cocinar luego. Entonces, eso no, o sea, eso está pensado pues para que tengas más tiempo para tu ocio y tu vida y que todo vaya rápido y que no tengas que estar con una crockpot ahí cocinando toda la noche. Pero no te va a aportar nada bueno. Lo que hay que pensar cuando tú comes es lo que es nutritivo para ti, no lo que es fácil, rico y que tu cerebro va a interpretar como gustoso. Entonces, efectivamente, los ultraprocesados se están relacionando mucho con la inflamación porque todo esto que tienen genera una tendencia a la inflamación en el organismo. Y es esa inflamación, cuando hablábamos de la epigenética, la que se está descubriendo que puede activar genes que están deteriorados o que no es que solo los active, sino que esa célula encuentra la manera perfecta de progresar y de reproducirse cuando hay inflamación. Se está investigando muchísimo este tema y se está viendo cómo cuando tú cortas la inflamación, esas células, aunque tengan el material genético alterado, de alguna manera el organismo se autoprotege y permite luego que el sistema inmune pueda actuar, y cuando hay inflamación no, es como que pueden campar a sus anchas. Es el escenario perfecto para que el cáncer avance y tiene mucho que ver con estos alimentos. Y otras cosas de la vida, claro.
Hablando de nutrición, has mencionado la crockpot, la olla de cocción lenta, y traigo esto a colación porque hay un alimento que, bueno, cada vez se está popularizando más, ya están apareciendo marcas que lo hacen, etc. Estoy hablando del famoso caldo de huesos, y ahora explico por qué estoy hablando del caldo de huesos. A la mujer de un amigo es paciente de cáncer, y su oncólogo le recomendó que una vez iniciara el tratamiento de quimioterapia, tomara caldo de huesos, el que se hace con hueso ecológico, o sea, el bien hecho, porque eso le iba a ayudar a reponer sales minerales, vitaminas, en todo, o sea, de alguna forma le iba a ayudar a sobrellevar el efecto que iba a tener el tratamiento de quimioterapia en su organismo. ¿Qué opino de eso, no? ¿Qué opinas? Pues yo opino que no puedes atribuir nada ni mágico, ni nada, vamos a decir, no mágico, sino como nada de ningún superpoder a un alimento. Esto es una estrategia de vida. O sea, tú, para que una persona tenga mejor calidad de vida en general, tienes que jugar con la alimentación, con la actividad física y con el estrés. No hay más. Son los pilares del estilo de vida, y el descanso, que tú lo sabes muy bien, que entra dentro del estrés también, pero no le podemos atribuir ninguna propiedad ni mágica ni súper guay a nada. Alimentos, o me da igual, tocarte la nariz con el dedo, me da lo mismo. O sea, hay que ser un poco consecuentes con que hay alimentos que tienen propiedades beneficiosas, pero de ahí a que tengan un poder médico va mucho. El caldo de hueso está genial, tiene una fuente de colágeno estupenda, glicina y otros aminoácidos, te mejora las articulaciones. Yo, claro, efectivamente, colágeno va a venir muy bien para personas que quieren mantener cierto grado de actividad, incluso pacientes oncológicos que pueden tener luego problemas a ese nivel, pero ya está. O sea, a nivel funcional le puede aportar algo, igual que le pueden aportar otros alimentos y otras herramientas de su estilo de vida. Yo creo que la gente se centra mucho en buscar una fórmula mágica, ¿no? Para decir, me voy a tomar esto y me quedo tranquilo de que estoy haciendo algo súper top. Y yo creo que más interesante que eso es centrarnos en directamente lo que es malo y no hacerlo. Como hemos hablado de los ultraprocesados, o como hay determinados alimentos que ya están en la lista de carcinógenos de las asociaciones que están siempre detrás de las sustancias carcinogénicas. La IARC es una de ellas, la americana. Hay una lista. Tenemos carcinógenos de tipo 1, que está totalmente demostrado que son potencial, que pueden provocar mutaciones en las células en humanos, y los de tipo 2, que son las que lo provocan en ratones y probablemente lo provocarían en humanos. La carne roja es tipo 2. Tipo 2, pero los embutidos o las carnes que están procesadas y envasadas son tipo 1, que es lo mismo que el tabaco y el alcohol. Entonces, ahí entrarían también otros ultraprocesados. Se ha hablado mucho de poner en las salchichas estas de tipo Oscar Mayer, que no lo digo por la marca, la misma etiqueta que en las cajas de tabaco. De, oye, mira, esto te puede provocar inflamación y pérdida de salud. Entonces, yo creo que eso es más importante que centrarnos en esos alimentos mágicos, que realmente es importante conocer qué es nutritivo y bueno para nosotros, pero es mucho más importante desterrar alimentos o productos que no nos vienen nada bien. Bueno, en este caso, en honor al oncólogo, no era porque tenía especialmente dificultad para comer. Entonces decía, bueno, si no puedes comer, no cojas cualquier cosa que te apetece eso más sí, y que te lo pide el cuerpo, sino... Con ese en objetivo, este caso era sí, era buen buena consejo. orientación. Sí. A propósito de lo que dices de la carne roja, claro, aquí entran mis neuronas en conflicto, porque efectivamente está tipificado como un carcinógeno tipo 2, pero por otro lado la estrategia cetogénica se ha visto que puede ser una estrategia útil en paciente oncológico. Sí. ¿Qué hacemos con esto? A ver, se ha visto que es útil, pero no se sabe muy bien cómo utilizar la dieta cetogénica. Por lo que hemos comentado antes, es verdad que queremos intentar que no haya un exceso de glucosa para que las células tumorales no se reproduzcan con mayor facilidad, pero es que hay otras estrategias mucho más interesantes que podremos hablar de ellas, como es el lactato, el ejercicio, que es algo que tiene lo mismo que ver con el metabolismo de la glucosa, porque lleva a lo mismo. El metabolismo de la célula tumoral, lo que pasa es que consume glucosa en unas cantidades muy altas y por una vía que normalmente las células normales la usan como vía alternativa. La vía alternativa es la vía que no hay oxígeno. En lugar de producirse esa glucosa, transformarse en energía en la mitocondria, que es la maquinaria celular, y formar, en presencia de oxígeno, moléculas de energía, muchas, lo que hace es, fuera de la mitocondria, la célula normal, en condiciones de poco oxígeno, la metaboliza y forma lactato.
Ese lactato, sobre todo a nivel muscular, se puede reutilizar y se está viendo que eso es beneficioso en cuanto a que se hacen una serie de mecanismos para luego el control de la inflamación en las células normales, con el músculo y con el ejercicio y tal, porque una de las principales formas de producir este metabolismo en las células normales es el ejercicio. La célula tumoral lo hace de manera abigarrada y rápida en presencia de oxígeno. Aun teniendo mitocondria, la célula tumoral va a usar la vía del lactato. Acidifica muchísimo el medio, porque es ácido láctico, y genera inflamación que hemos dicho que le favorece el crecimiento. Entonces, hay muchísimas estrategias. Íñigo San Millán, que es un investigador, bueno, que yo le tengo como el top, está hablando cada vez más del lactato. Entonces, creo que es una estrategia mucho más directa y dirigida que tener que matar de hambre al resto del organismo también con el ayuno o dietas que no se sabe muy bien cómo las va a tolerar cada uno. Pero como digo, yo en mis consultas restringo hidratos de carbono en general porque parto de la base de que esa persona tenía mala alimentación, sobre todo si me lo cuenta, y la actividad física no va a ser muy alta. Pero de ahí a tener que hacer dieta cetogénica como tal, y sobre todo que tampoco tienes que comer solo carne en una dieta cetogénica, puedes utilizar grasas y proteínas de diferentes fuentes. Además, yo tampoco es que sea súper detractora de la carne, a mí no me gusta comer mucha carne, pero claro, es carcinógeno tipo 2, pero a mí me gustaría, que yo lo leo, intento investigar sobre ello, realmente cuál es lo carcinógeno de la carne roja. ¿Cómo han tratado el animal? Claro. ¿O cómo estás cocinando esa carne con los hidrocarburos y las nitrosaminas que se forman al cocinarla? ¿O la carne porque sí? O sea, dependerá un poco, ¿no? Entonces creo que tampoco es como demonizar la carne roja de repente e intentar ver un poco cómo la estás cocinando, de dónde es la procedencia. Una carne ecológica, bien tratada y que no cocinas a la brasa mucho, pues no debería de generar problemas. Pero bueno, que tampoco tiene que ser la única fuente de que muchas personas todavía tienen como proteína carne. Hay muchísimas otras fuentes proteicas que se pueden usar. Hemos hablado del primer pilar de la salud, alimentación. Segundo, actividad física. Sedentarismo. ¿Qué relación? No sé si decir relación causal. Sí. Si no se ha podido establecer, dudo que no exista, pero bueno, ¿qué relación hay entre no movernos literalmente y cómo vivimos muchos de nuestros días, que es sentados delante de una pantalla? Sí. Y decimos que el problema es la pantalla? Hombre, no. El problema es que estás sentado delante de la pantalla. ¿Qué relación hay entre el sedentarismo y el desarrollo de cáncer? Pues yo creo que, a ver, sedentarismo lo pondría de equivalente a pérdida de masa muscular. Pero vamos a intentar, yo creo, diferenciar dos puntos, que es el acúmulo de energía que no se consume, por un lado, y la pérdida de músculo por otro, ¿no? Aunque todo tiene que ver, porque obviamente el músculo consume energía. Cuando una persona es sedentaria y su alimentación se mantiene como si estuviera haciendo una actividad física normal, deporte o movimiento diario, en lugar de estar sentado en una oficina, todos esos alimentos que está consumiendo, no nos vamos a centrar en la calidad de los mismos, van a generar un superávit energético que se va a acumular en forma de grasa, porque es la forma que tiene el organismo de acumular lo que sobra. La grasa, la obesidad, ya se está relacionando con la mayoría de las enfermedades de nuestra época y de nuestro momento, y el cáncer sería como el culmen de todas ellas, porque la obesidad es inflamación. Si hay algo que casi es sinónimo ya, es obesidad igual a inflamación crónica de bajo grado, porque la grasa promueve en sí misma la resistencia a la insulina, independientemente de los hidratos de carbono que tú hayas comido, y genera mediadores inflamatorios la propia grasa. Entonces eso ya es inflamación, y eso ya es riesgo de cáncer, solo por el hecho de que hay un superávit calórico. Pero por otro lado está la masa muscular, que se está viendo que es el top para la salud. O sea, músculo es igual a salud, y sin ejercicio y sin movimiento, ese músculo se pierde. Entonces, ¿qué pasa? Que el músculo de por sí tiene varias funciones, entre las cuales se encuentra regular los mediadores de inflamación, porque hay unas sustancias que son las mioquinas, que son citoquinas. Citoquinas son sustancias que llevan información de una parte a otra del organismo, moléculas pequeñitas, como señales, pues liberan sustancias antiinflamatorias el músculo. El músculo es antiinflamatorio en sí mismo. Y luego además tiene conexiones con la microbiota intestinal, con el cerebro, con el propio sistema inmune de forma directa. Entonces al final, no hacer deporte y no tener masa muscular ya te predispone a tener enfermedades porque el músculo no está. Independientemente de lo que hemos hablado, que también al final son cosas paralelas, porque
el músculo en sí mismo puede consumir glucosa y mejorar la resistencia a la insulina, el músculo recicla el lactato de las células que han podido generarlo para que se pueda utilizar como fuente energética. Es que no hay por dónde pillarlo. Sedentarismo es pérdida de salud en todos los términos. Y para el cáncer, que es como el culmen de los problemas metabólicos y de inflamación, pues también. Y si hablamos de sueño, porque ahora me estoy acordando, no recuerdo exactamente el nombre del estudio y no lo quiero decir mal, pero se hizo un estudio en personal de enfermería para ver cómo la cronodisrupción, es decir, la alteración de los ritmos circadianos provocada por los turnos que sufrís los profesionales sanitarios, cómo era un factor de riesgo de desarrollo de cáncer de mama. Hicieron un estudio en personal de enfermería en mujeres. ¿Qué relación hay entre sueño y cáncer? Porque claro, hablamos mucho, o mejor dicho, privación de sueño crónica y cáncer, porque hablamos mucho de nutrición, hablamos mucho de actividad física, sedentarismo, pero la alteración que se produce en el organismo cuando no dormimos es que alteras el funcionamiento de prácticamente todas las células. Has hablado del sistema inmune, se altera el sistema inmune, se desequilibra el sistema hormonal, hay cánceres hormonodependientes, entonces... Aquí yo no veo que se hable mucho de sueño y cáncer y yo veo bastante relación. Sí. Bueno, yo no quiero meter miedo a nadie, pero ya estábamos hablando de los carcinógenos y la IARC ya establece los turnos como carcinógeno tipo 2. Me parece muy heavy, porque es que ya es una realidad y lo que estás diciendo es tal cual. O sea, ya los ratones que han investigado que les privan de sueño acaban desarrollando un cáncer. Entonces eso, potencialmente en humanos, con todo lo que estamos viendo que tiene de importancia el sueño. Fundamentalmente nos podemos meter en un montón de cosas que tengan que ver con el estrés durante el día por no haber descansado bien, con el cortisol y los desarreglos hormonales, que eso obviamente tiene un impacto, pero creo que la clave está en la melatonina, que nosotros se nos ha olvidado que tenemos que dormir para algo. El sueño es reparación, no existe nadie que repare su cuerpo durante el día. La melatonina es una hormona que es antioxidante, que neutraliza los radicales libres que se han producido en exceso, repara, porque también colabora con los mecanismos de reparación celular, células dañadas, para que favorezca el sistema inmune a eliminarlas, tiene que ver con el sistema inmune. Entonces, si no existe la melatonina, que únicamente puede existir cuando hay un sueño reparador y en buenas condiciones y con una buena higiene del sueño antes de irse a dormir, hay una parte durante la noche de protección que no estamos teniendo. No sé cuánto peso tiene real, porque aquí también hay que decir que dices, bueno, yo tengo muchas pacientes que están muy angustiadas porque no pueden dormir y saben que les he dicho que las células tumorales durante el sueño se reparan. Vale, bueno, vamos a ver, todo el mundo que tiene hijos y no duerme, los trabajos a turnos, todo esto es una alerta porque es un riesgo. No sabemos cuántas papeletas hacen falta para que sea esto un detonante total. Hay otros factores añadidos, o sea, está el resto de pilares del estilo de vida, está tu predisposición individual, entonces tampoco hay que tener como un pánico, pero sí una conciencia de lo que podemos hacer mejor. Que antes decías de las pantallas, del sedentarismo, bueno, las pantallas también desregulan a nivel circadiano, sí. También si es justo antes de dormir bloquean la producción de melatonina. Entonces yo creo que va un poco por ahí. Y bueno, y luego sumado a lo que pasa durante el resto del día, porque cuando uno no ha descansado bien, ya tiene una rutina diferente a nivel hormonal y a nivel psicológico, que acaba siendo un círculo vicioso. Es que justo me quiero puntualizar lo que también has dicho tú, que esto no se trata tampoco de alarmar a nadie, porque evidentemente una persona que trabaja turnos y no puede hacer otra cosa porque son las circunstancias que tiene, tampoco es, o sea, como no es como culpa tuya, ¿no? Claro. Si tienes que hacer, no, pero si sabes que eso es un factor de predisposición, tampoco sabemos, lo has dicho tú, no sabemos cuántas papeletas tienes, pero, hombre, pues si sabes que esto no es el ideal, puedes actuar sobre todo lo demás. Al final yo creo que es el cóctel, ¿no? De no alimentarte bien, no moverte, no dormir bien, no gestionar bien el estrés, que ahora vamos a hablar de estrés. Ese cóctel, al final, si fuera tan fácil como decir, pues es porque no has dormido, pues se habría acabado el cáncer, hombre, ¿no? No sé, claro, o todo el mundo lo tendríamos. O todos lo tendríamos, efectivamente. Vamos a hablar de estrés porque lo has mencionado muchas veces y al final yo creo que esa mala gestión o esa forma de vida que llevamos ahora de todo con prisa y todo acelerado y todo como pollo sin cabeza, está yo creo en la base un poco de todo. Está en la base de no tener tiempo, entre comillas, buscamos excusas para no tener tiempo para movernos,
estamos muy estresados, entonces lo que nos pide el cuerpo es un paquete de galletas y no unas coles de Bruselas. Estamos tan estresados y tan estimulados que nos metemos en la cama pero no dormimos. Al final, ¿no? Es como que ahí está ese estrés que parece como un ente que esté flotando, pero que está un poco, ¿no?, en la base de todo. Sí, de hecho yo siempre... La verdad es que lo hago quizás al revés, pero cuando estoy en las consultas de integrativa y hablo con las personas para preguntarles un poco cuál es su estilo de vida, siempre empiezo por alimentación, ejercicio y luego digo, venga, y el estrés, porque me parece que es como que es el caballo de batalla de muchas personas, porque enseguida dicen, ahí es donde yo fallo, ahí tal, porque la gente es consciente de que ha vivido igual a todo trapo o no sé, bueno, momentos de su vida o durante toda su vida. Y claro, es verdad que debería ser al revés, que el estrés va como un poco primero, porque si eso no está bien, da igual todo lo demás que hagas. El estrés te condiciona, tú bien lo has dicho, lo que te apetece comer. Está relacionado con los picos de cortisol, están relacionados con la insulina y con cómo se metaboliza la glucosa y con todo lo que hemos estado hablando. Produce una pérdida también, una tendencia a la pérdida de masa muscular. Incluso si ya nos juntamos con el mal descanso, no hay... O sea, por mucha hipertrofia que hayas hecho, no hay regeneración muscular si no hay un buen descanso. El estrés también lo condiciona. Te vas a sentir menos animoso para hacer deporte, para salir. Todo condiciona. Pero es que, independientemente de la teoría, a nivel de cómo te encuentres tú, internamente, todo lo que está pasando también tiene más fuerza. Porque también se está bloqueando el sistema inmune por el hecho de tener el estrés y el cortisol alto. También se altera todo lo que es el eje hormonal, que a las mujeres nos viene fatal porque tenemos el riesgo de cánceres hormonodependientes más que en los hombres, pero también se pueden alterar las mucosas digestivas y favorecer la entrada de toxinas de los alimentos procesados o no. El hígado también se alteran los procesos de detoxificación, que es súper importante, detoxificar toxinas externas e internas, como pueden ser metabolitos tóxicos, hormonas en exceso. Los estrógenos en exceso se metabolizan en el hígado. Pues al final, tendencia a la obesidad también por el estrés, lo que hemos hablado de la obesidad y de la grasa. Yo creo que, pues lo voy a empezar a hacer al revés, porque ya hablando lo digo, es que el estrés está por encima de todo, efectivamente, y ahí sí que hay que hacer campañas de prevención heavies. Primero, a las empresas que contratan a la gente, cómo les van a establecer los horarios. Hay muchas charlas de empresa de cómo vivir bien y lo primero es el estrés. A los profesionales también nosotros instruir desde ese punto, no solo hablar de dieta y ejercicio, que eso está como muy trillado ya, hablar del estrés. Y bueno, en tema del cáncer, es que yo siempre les digo a mis pacientes, mira, es que no es nada fácil por lo que estás pasando, nadie se ha encontrado en tu situación, en tu entorno, y un psicólogo te puede ayudar, o terapias de mindfulness. Es que hay gente que viene con unos niveles de estrés a tope, y el cáncer les empeora aún más, y hay gente que ha sido tranquila toda su vida y el cáncer saca lo peor de ellos. Entonces, pues es algo que hay que contrarrestar, porque estamos hablando de prevención, pero también influye en el tratamiento. Pues vamos a hablar, es verdad que esta clasificación entre el antes, el durante y el después, pues tampoco no es útil en el sentido de que todo lo que hemos hablado sirve para la prevención, pero evidentemente es el estilo de vida que también debe seguir una persona que está en tratamiento. Pero a propósito de esto que dices, claro, en el momento que a una persona le diagnostican de cáncer, yo imagino que la sensación de angustia ante la incertidumbre tiene que ser muy heavy. Y aquí también entran, y esto lo digo para entrar en esas otras estrategias que son propias de la medicina integrativa, que la medicina convencional quizá no tiene tan integradas todavía, que también pueden ayudar a los pacientes que están en tratamiento. Primero quiero que hablemos de la actitud y la mentalidad, porque claro, es un poco pedirle peras al olmo a una persona que le acaban de diagnosticar cáncer, pedirle que se relaje, que tenga una actitud positiva. A ver, es como, vale, sí, esto y me lo cuentas, ¿no? Pero ¿hasta qué punto esa actitud, por supuesto, en este caso con ayuda de profesionales de la psicología, puede ayudar a sobrellevar el tratamiento? No te digo a curarte, porque eso no puede ser, pero a sobrellevar el tratamiento y a afrontar la incertidumbre en la que vives. Todos vivimos en la incertidumbre, pero una persona enferma de cáncer todavía más. ¿Cómo puede ser? No, a ver, si es que puede, no lo sé. Tú eres la que trabaja con los pacientes. Sí, claro, o sea, eso siempre es un caballo de batalla porque la mente a mí me muy parece poderosa.
horrible de controlar para todo, ¿no? Y más ahora. Pero yo intento transmitir, tranquilidad, sobre todo, lo que necesitan los pacientes cuando tienen el diagnóstico es un plan. En el momento en el que hay un plan, es como que ya hay sensación de control. Porque cuando vienen a la consulta, que normalmente vienen de otros sitios recién diagnosticados, pues de otras especialidades, medicina interna, de digestivo, de gine, de donde sea, vienen con una información un poco recortada, ¿no? Me han dicho que tengo cáncer y ya está. ¿Y ahora qué? Entonces tú ya dices, mira, pues ahora vamos a hacer esto, esto y esto, y ya hay un plan. Ahí ya bajan un poco el punto de estrés que traen. Pero claro, luego se van a su casa, la mayoría se cogen una baja, no pueden trabajar por los tratamientos o lo que sea, y tienen muchas horas en el día para pensar. Esto fue uno de los motivos por los que yo quise también montar mi consulta, porque me imaginaba, siendo una persona de mi consulta que se iba a su casa, y yo decía, es que en mi consulta están muy tranquilos porque hablamos de todo, pero en su casa, ¿con quién hablan? Bueno, pues con doctor Google, ahora con doctor OpenAI, o con quien quieran. Entonces, la terapia psicológica viene muy bien, pero yo he descubierto también una forma de canalizar todo esto, que es el mindfulness, porque muchos pacientes, tengo que reconocer que yo era y soy muy científica y muy de quiero entender las cosas y explícame esto y tal, y yo el mindfulness lo tenía como algo más místico, aparte de que yo soy un culo inquieto, ya solo con mi forma de hablar yo creo que se nota, pero no me puedo parar a dejar la mente en blanco. Yo decía, bueno, pues vale, muy bien, para que estés tranquilo, el mindfulness genial. No, claro, tiene un impacto terapéutico. Y me han explicado mucho cómo impacta a nivel neuronal, a nivel del control de mediadores de inflamación, del descanso y de todo. Y sobre todo el objetivo que tiene el mindfulness es un objetivo que es bastante buena diana en los pacientes con cáncer, porque es el pensar todo el rato en el futuro incierto. La incertidumbre, estás todo el rato pensando, ¿y viviré para ver a mis hijos? ¿Y volverá el cáncer ahora que me he curado? ¿Y mañana podré ir a tal sitio y no me voy a marear? ¿O mañana me sentará bien el tratamiento? Entonces, esa sensación como de no vivo el momento presente porque quiero pensar todo el rato en el y si mañana no tal, el mindfulness lo trabaja muy bien. Pero es súper importante porque esto es control de estrés también. Y es que se ha visto que los mediadores de inflamación relacionados con el estrés, igual que podemos hablar con el resto de pilares del estilo de vida, si estamos centrándonos en el estrés, también pueden favorecer la promoción del cáncer y empeorarle la tolerancia a los efectos secundarios. Porque es como que, vamos a decir así para que lo entienda todo el mundo, está de capa caída el cuerpo, el sistema inmune y todo. Entonces, ya no hay que tratar solamente la incertidumbre del diagnóstico y tal, sino otra serie de esferas que pueda tener esa persona. Ha perdido el trabajo o lo han echado porque se ha cogido una baja y luego le han echado, o no se puede incorporar a ese trabajo porque le ha surgido una incapacidad, o no tiene familia cerca. Entonces ahí viene mucho pues el trabajo social, los terapeutas ocupacionales, abogados, quien pueda echar mano para intentar que todo eso no suponga un problema. Un estrés añadido, efectivamente. Claro. Y yo también, aparte del plan oncológico, les hablo mucho del plan que yo creo que les viene súper bien y que esto lo aborda la oncología integrativa, el plan que ellos pueden hacer. Los pacientes se estresan mucho también cuando no pueden formar parte de su enfermedad y se sienten una estrellita de mar ahí en el hospital de día poniéndose la quimio y ya está. Si tú les explicas que hay cosas que pueden hacer sin agobios, que pueden modificar su alimentación, que pueden modificar su actividad física y que siempre hay una forma de hacerlo personalizado para ellos y en función de sus características culturales y sociales. No es lo mismo una persona que se ha cuidado toda la vida que alguien que no, alguien que ha hecho deporte siempre que alguien que no. Pues se quedan tranquilos porque van a participar. Porque si no es como que dicen, vale, muy bien, tengo una enfermedad potencialmente grave y no puedo hacer nada, pues no me lo puedo creer. Y eso también les ayuda mucho y les tranquiliza mucho. También es verdad que mucha gente se siente culpable. Porque cuando empiezas a hablar de cosas que tiene que hacer y no ha hecho, entonces yo les digo muchas veces para tranquilizarles también que esto es una forma de restaurar la salud, que nos ha venido esto ahora como podía ser otra cosa, ¿no? Y que no sabemos qué es lo que le ha provocado un cáncer, no lo sabemos. Pero como sabemos cosas que pueden suponer un riesgo y factores que podían estar mal, vamos a intentar cubrirlos todos, los que pudieran estar mal, porque de esa manera restauramos un equilibrio que podía estar mal para que en el futuro no vuelva a aparecer el cáncer u otra enfermedad relacionada, y porque además, si restauramos ese equilibrio y potenciamos la salud, todo lo que pase durante el tratamiento y durante el resto del tiempo también va a ir mejor. Entonces, hay que orientarlo un poco así, porque si no, los pacientes se pierden y es muy difícil
el foco, no ponerlo en tenía que haber hecho esto, no voy a poder llegar a hacer esto. Hay que intentar, con los profesionales oportunos y también nosotros, tener un poco esa especie como de comunicación, de tranquilizar a la gente y a las familias para que el plan sea empoderarles y saber que tenemos un objetivo que es mejorar. Has mencionado ya un par de veces familia, entorno. Uh-huh. Claro, por un lado se puede dar la circunstancia de un paciente que no tiene un círculo cercano, que eso también se habla muchísimo y de hecho ya se equipara la soledad con el daño que provoca el tabaquismo o el alcoholismo en nuestro organismo. Entonces, por un lado tenemos una persona que puede estar en tratamiento y no tener esa red personal cerca de apoyo, pero también hay unas personas, o sea, el cáncer al final o la enfermedad no solo la sufre el paciente, sino que también hay un entorno que se tiene que adaptar a las nuevas circunstancias de esa persona. Entonces, entiendo que la oncología integrativa también trabaja todo esto, porque es parte esencial de la salud. Sí, claro, realmente nosotros tenemos que cerciorarnos mucho de ese paciente, de dónde viene. Bueno, la oncología integrativa, sobre todo por el hecho de que influye directamente en términos de estrés y de cómo van a influir los tratamientos y cómo va a evolucionar esa persona a nivel global. Pero fíjate que si volvemos a la oncología convencional, que obviamente a mí esto lo hago así ahora para que parezca un poco didáctico, pero es un continuo todo, ¿no? No separamos las oncologías. Yo porque al final me he salido un poco del tiesto y hago más cosas. Pero hay un criterio que muchas veces no lo llevamos a cabo porque sería bastante, vamos a decir, cruel, pero si nos fijamos en las guías, una persona que no tiene soporte familiar adecuado no podría recibir un tratamiento oncológico. Eso en las guías está. ¿Por qué? Porque una persona se va sola y le puede pasar algo. Puede vomitar y no enterarse, puede tener mucho dolor y no poder llegar a llamar, puede llegar a tener una complicación grave y no poder acudir al hospital. Entonces, no se llega a hacer como tal porque hay recursos. Hablas con trabajo social, se buscan formas de ayudar, pero estrictamente una persona sola no debería de enfrentarse a una enfermedad como el cáncer. Fíjate hasta dónde puede llegar. Entonces, claro, hay que hacer mucha educación a la familia también o a las personas. Yo tengo pacientes que vienen con una vecina, súper entrañables, porque son mayores o ya no tienen familia cerca y tienen una mejor amiga que les acompaña todos los días a la consulta y que llama a su puerta cada día. Pues perfecto, es un soporte también. Pero hay que buscar una red, tanto a nivel emocional porque va a mejorar a nivel emocional como a nivel de seguridad. Uh-huh. Entonces sí, es bastante triste cuando esas personas no tienen ese soporte. No lo llegamos a hacer, hay que buscar la manera de que lo tengan. Pero sí, fíjate lo importante que puede llegar a ser. Y Cristina, después del cáncer, ¿qué? Porque de nuevo, hablo desde lo que yo creo, porque afortunadamente no me he visto en esa situación, pero sí que me escriben muchas personas pidiéndome que hable de estos temas en el podcast y me han escrito varias personas que han superado un cáncer y dicen, Hanna, es que cuando te dicen ya estás curado o curada, te encuentras como en tierra de nadie. Por un lado, la parte psicológica y el miedo a, vale, estoy curado para siempre o dentro de... Porque claro, tienes que hacer tus controles, Entonces, claro, por un lado, psicológicamente es vivir con la cosita ahí de a ver si vuelve. Y luego, claro, el volver o el crearte una nueva normalidad en todo lo que tiene que ver con tu vida. Es volver a hacer ejercicio si lo haces, volver a trabajar si no has perdido el trabajo, volver a tener una intimidad con tu pareja si la tienes. Entonces, eso también se trabaja, espero, sí. desde la oncología integrativa, porque o sea, yo lo sé, por ejemplo, he podido entrevistar a Mario Redondo, que es un entrenador especializado en paciente oncológico, y el volver a hacer ejercicio no es, ¡hala, venga, ya tienes el alta, vete a entrenar! No, es que es una cosa que es dolorosa, sobre todo dependiendo del tipo de operación que han sufrido los pacientes, y que no es fácil. Entonces, claro, volver a recuperar todas las facetas de tu vida, me imagino que, pues que no es fácil. No, pero aunque estés curado y qué bien que estás curado, pero... Claro, yo ahí tocaría 2 puntos. Uno es el ahora qué, en el sentido de que de la enfermedad, por así decirlo, que efectivamente cuando has tenido un cáncer pues tienes riesgo de volver a padecerlo, porque es así, los estudios nos lo dicen, pero no hay que pensar en eso, hay que pensar que todo por lo que has pasado ha sido por algo, con una orientación curativa, por lo menos en el momento en el que estamos, si no hay cáncer, no hay cáncer, y habrá que hacer revisiones. Efectivamente, si no tuviéramos riesgo de que volviera a aparecer, no haríamos revisiones, pero las revisiones son pues por seguridad.
Entonces se quedan con una sensación de nido vacío porque a pesar de que lo pasan muy bien, muy mal, no lo pasan muy bien con las quimioterapias y los tratamientos, tienen visitas médicas frecuentes, tienen contacto con el personal sanitario y eso se va perdiendo luego conforme vamos espaciando los controles. Entonces dicen, ¿y ahora qué hago? ¿A quién le pregunto? ¿A quién recurro? Y yo por eso también en Instagram y donde tengo los programas de consulta pongo el repara, resetea, revive, porque era una forma como de señalar que todo tiene, o sea, la medicina anticáncer, por así decirlo, que yo lo oriento como algo más allá de la oncología, no es solo he tenido una enfermedad, me recupero y ya está, ¿no? Es como, ¿de dónde parto? Hay que reparar, resetear cuando está la enfermedad mal, resetearla y revivir de reinsertarte otra vez luego. Entonces, todo eso es la oncología. Y es mucho más fácil revivir o reinsertarse cuando hemos empezado a trabajarlo desde antes. O sea, si una persona, ahora por ejemplo, ya a nivel pronóstico sobre todo, está muy de moda el concepto de la prehabilitación. Hay personas que ya, hay profesionales que ya están estableciendo en sus programas de terapia, sobre todo antes de una cirugía, pero también en general antes de cualquier quimioterapia, que haya un soporte con un nutricionista y un entrenador personal o fisioterapia o lo que tú necesites para que haya una prehabilitación, es decir, antes de empezar cualquier tratamiento oncológico, sobre todo si es una cirugía, hacer una terapia para que haya un buen soporte nutricional y una buena recuperación de masa muscular después. O sea, que haya esa parte inicial de nutrición y de ejercicio controladas que va a mejorar la eficacia del tratamiento y la recuperación posterior. Claro, tú una persona la tratas para el cáncer sin haber hecho esto y la recuperación luego es más lenta. Uh-huh. Si empiezas antes, luego todo va más paulatino, no es tan de golpe. Luego, durante el tratamiento ya hemos hablado, los beneficios durante el tratamiento, perfecto, tiene toda la evidencia científica ya del mundo, aunque no haya protocolos establecidos, pero también nos van a permitir que luego no sea tan abrupta la recuperación y la reinserción. Entonces, si todo lo hacemos un continuo es más fácil. Pero bueno, vamos a ponernos en la situación en la que dices, venga, ahora de repente me han soltado y aquí me quedo. Ahora sí que hay muchos programas que se llaman de largos supervivientes, que hay psicólogos, entrenadores y nutricionistas y profesionales médicos también que están haciendo estos programas para que la gente no se quede como con sensación de desahucio y de ahora qué hago, porque si no es verdad que el contacto se pierde. Pero yo daría una recomendación así global, que es a ver qué has aprendido durante la enfermedad, sobre todo si son consultas como la mía, que son muy, muy instructivas de qué ha pasado, por qué hemos perdido el equilibrio, qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasar. Ya se va estableciendo unos hábitos y un estilo de vida que luego pueden mantener. ¿Que necesitan obviamente asesoramiento más a largo plazo? Seguro. Pero yo creo que eso es la clave, es ir asesorando sobre, oye, mira, que es que ahora tu vida, esto tiene que servir para que te hayas dado cuenta de cosas que podían no estar bien. Que no a todo el mundo le pasa lo mismo. Hay gente que dice, joder, yo lo hacía todo genial. Vale, bueno, vamos a ir analizándolo a ver si eso es así. Pero la mayoría de personas sí que tienen cosas que cambiar. Y luego se sienten mucho más cómodos porque ya lo tienen establecido, el plan. Pero como te digo, es que sin plan hay estrés. Entonces hay que dar un plan también a los supervivientes. Y para terminar la entrevista, Cristina, vamos a pensar en los futuribles, ¿vale? Porque es el mundo del cáncer o el ámbito del cáncer es uno de los campos de investigación o en los que más se está investigando. Pero exactamente en qué se está investigando ahora. Yo hace poco tengo aquí recogida una noticia publicada en enero de 2025, o sea, hace nada, sobre unos investigadores españoles que habían descubierto, o sea, cito textualmente, investigadores españoles descubren la mecha que enciende la mitad de los osteosarcomas, que son unos tumores muy agresivos en niños, aunque también aparecen en adultos. Mi cuñado falleció por un osteosarcoma con 42 años. Y me hizo especial ilusión leer algo así. ¿En qué se está investigando? ¿Hacia dónde se está avanzando? Porque claro, hablamos de una enfermedad que no es una, sino muchas enfermedades tan sumamente complejas que a veces se queda uno como diciendo, sí, hay como cosas de repente titulares, pero uh-huh. Eso de que dicen que llegará a ser una enfermedad crónica pero no mortal, está como lejos, ¿no? Entonces, ¿dónde está ahora mismo la investigación? Bueno, pues está por todas partes y es una locura, lo digo de verdad. Y esto con la IA y con todo va a ir a más porque tenemos muchas herramientas que son top para investigar y van a surgir nuevas. Yo diría que
donde más está fracasando siempre la investigación es en las estrategias preventivas. Incluso diría yo que los efectos secundarios de los tratamientos también se dejan bastante de lado. Se centra todo en la supervivencia, en reducir la mortalidad. También es verdad que se intentan mejorar las toxicidades de los fármacos. Entonces, siempre que hay un fármaco descubierto, se intenta encontrar otro mejor. Pero también se están investigando nuevas dianas, es decir, a dónde más podemos ir con el cáncer. La parte genética sigue siendo el número 1. Se siguen investigando dianas moleculares, dianas genéticas, terapias dirigidas, personalizando a nivel genético, lo que es la célula y sus mutaciones a nivel tumoral, para que los tratamientos sean mejores. Pero también está ganando, como hemos dicho antes, mucha importancia en la parte metabólica. Se está investigando también, no tanto, porque podemos meternos ahí en temas de financiación, por qué y cómo, pero no hay tantos recursos para la parte metabólica, para esa parte que se dejó de lado y que ahora hay que retomar, pero ya hay bastantes investigadores que lo están viendo a nivel de esa mitocondria, ese metabolismo celular, la parte del lactato, el microambiente tumoral, y luego la parte de la inflamación y todo eso, que es la parte más integrativa y del estilo de vida. Eso son como 3 líneas fundamentales. Pero la parte genética y de dianas sigue siendo la clave. Ahora, ¿de qué tumores? Pues aquí tenemos que entender también que cuanto más infrecuente es un tumor, más difícil es de investigar, porque se diagnostica menos y se investiga menos, porque nosotros, para poder tener evidencia científica, se necesita una N, que es el número de personas que se meten dentro de un estudio grande, porque vas a tratar a mucha gente con fármacos muy, muy, muy heavy, ¿no? Y necesitas tener datos de eficacia y de seguridad en todas las personas que se han podido meter en ese estudio. Hablamos de 600, 700.000 personas en cada estudio y luego llevado a exponencialmente dependiendo de los estudios que haya. Entonces, cuando un cáncer es muy frecuente, como puede ser el cáncer de mama, el cáncer de colon, que es muy frecuente por lo que puede ser frecuente y también hay que investigar eso, pero es frecuente y por tanto tenemos muchos estudios con ellos y ellas. Pero un sarcoma, como tú bien has dicho, es muy raro, igual que los tumores cerebrales. Entonces, se quedan como tumores que es muy difícil hacer un ensayo clínico para reclutar a tantas personas y acaban falleciendo antes de que haya suficientes personas en un estudio como para poder sacar una conclusión. Entonces, lo de la mecha, que es muy bonita la forma de explicarlo, eso es, pues como empiezan las investigaciones de todos los tumores, he descubierto que esta forma de comportarse el tumor puede ser una diana terapéutica. Vamos a por ello, porque puede ser la clave que no estábamos viendo. Por ejemplo, pasó con el melanoma y la inmunoterapia. La inmunoterapia, el origen que tiene es el melanoma. La inmunoterapia, en lugar de lo que hace la quimio, que es matar células tumorales o bloquear mecanismos de reproducción de células tumorales, estimula el sistema inmune para que las ataque. En el melanoma es que nadie sobrevivía más de un año o menos porque se lo comía a los pacientes. Con la inmunoterapia viven. Yo tengo un paciente de 10 años ya que está con tratamiento y ahí sigue. Entonces, jolín, eso es muy bueno. Y se va orientando un poco de esa manera. Yo creo que sigue siendo hacia ir teniendo dianas de tratamiento. Ese es el principal núcleo de la investigación, que paralelamente tendrían que ser estrategias preventivas y otra serie de cosas, pero bueno, yo creo que anda un poco por ahí. Bueno, y también, ojo, con el tema del sistema inmune hay muchas cosas. Ahora hay terapias celulares, CAR T-cells, terapias de vacunas. O sea, claro, cada vez que se descubre una mecha, como podía ser la inmunoterapia en muchos tumores, eso se explota y todo el mundo quiere participar porque es eficaz. He dicho antes última pregunta, pero no, era la penúltima. Esta sí que es la última. Yo siempre me pregunto, los profesionales que os dedicáis y que vivís día a día, convivís día a día con enfermedades que no son agradables, ¿tú cómo lo llevas? O sea, tú cómo... No te voy a decir cómo es tu estilo de vida, porque entiendo que es un estilo de vida saludable, espero que no sea contrario a lo que nos has contado aquí, pero sobre todo esa parte emocional, cuesta. ¿Cómo lo lleváis? Porque es que yo digo, estáis hechos de otra pasta, yo sé que no podría. Sí, bueno, a ver, la verdad es que yo además trabajo con pacientes que están muy malitos, porque aparte de la consulta también vemos la planta, los pacientes que están ingresados. Eso es un medio muy hostil porque, claro, cuando una persona tiene cáncer está mal, pero cuando ingresa por alguna complicación está peor. Son infecciones serias, problemas relacionados con el tumor serios. Hay mucho estrés por el paciente y por la familia. Entonces,
depende de cómo esté el día, pero hay veces que me encuentro con más dramas y con menos. Y claro, yo me he planteado muchas veces, digo, es que yo tengo que estar muy íntegra porque como yo traiga un problema de mi casa aquí al trabajo, no estoy para aguantar los dramas de nadie. Y los tengo que aguantar porque es mi trabajo y porque además es que es necesario, que forma parte, o sea, que es que no puedo cambiarlo. Entonces muchas veces te cargas mucho. Y eso por un lado, pero por otro, sí, a mí me sigue por lo menos generando mucha impotencia el día a día con enfermedades que de la noche a la mañana te pueden salir por cualquier lado y tú como médico siempre piensas que te has dejado algo en el tintero, que no has hecho algo bien, que hubieras tenido que prever esto, lo otro, que luego están los compañeros ahí para decirte que no, Cristina, que esto nos hubiera pasado a todos, que esto es de la noche a la mañana, tú lo has hecho todo bien, te quedas ahí revisando, esta analítica la miré, sí, este factor estaba bien, sí. Te cargas mucho porque es una enfermedad muchas veces muy impredecible y que genera mucho impacto emocional. Nos llevamos muchos rapapolvos de familiares que piensan que la culpa es del médico y hay que aguantarlo porque es humano tener que culpar a alguien cuando no tienes a nadie que culpar, porque al universo no nos gusta culparle. Entonces yo muchas veces sí que me voy a casa como la cabeza hecha un lío y mal. Pero también esto se entrena. Y cuando empecé, pues lo llevaba muy mal. Y ahora, pues depende un poco del caso. Sigo empatizando con algunas personas más que con otras. Hay alguno que yo que sé que te llega mucho y lo llegas luego a casa y dices, estoy fatal. Pero yo creo que sí que es bastante estresante. Y de hecho, mira, hoy justo lo estábamos hablando porque hemos tenido un mal día en el trabajo y hemos dicho, ¿y los psicólogos para nosotros deberían de estar incluidos? Yo voy a psicólogo porque por otros motivos empecé y me encanta. No se me ocurre otra manera de sobrellevarlo, si no. Sí, vamos. Pero debería de estar como parte, ¿no? Sí. Para todos los médicos en general, laborales, pero para nosotros sí. La verdad es que es duro y esta es una parte que la gente no ve. Porque muchas veces te centras en el que lo sufre, que obviamente es lo más importante, pero nosotros también tenemos ahí detrás un backstage que no está siempre muy bien. Pero bueno, también imagino que ver que una persona sale adelante o mejora, por poquito que sea, también tendrá su grado de satisfacción. Es una de cal y una de arena. Sí. Hay personas que no lo llevan bien y ya está, pero los que salen adelante, que son la mayoría y que todo tiene su objetivo, o sea, al final esto no podemos decir que el cáncer es el mayor porcentaje se lo lleva la gente que está fatal, que tenemos mucha tasa de éxito y éxito es más supervivencia con calidad de vida y curación, las dos cosas. Y hay pacientes que te regalan cosas, que están ahí, aunque no te los regalen, pero también te llenan. Y ese día te vas a casa y dices, venga, pues tiene sentido mi trabajo, efectivamente. Es una de cal y una de arena. Pero es así, la medicina es así. Yo no digo que sea solo la oncología. Pues Cristina, muchísimas gracias. Me ha encantado de corazón nuestra charla y sobre todo espero que las personas que nos están escuchando en las circunstancias que sean, que les haya resultado útil, que les haya dado esperanza o por lo menos que les haya dado alguna pista para trazar su plan. Eso es. Me quedo con eso, tener un plan siempre ayuda, así que muchísimas gracias, Cristina. Nada, a ti, un placer. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.